ruido del mundo moderno nos empuja a creer que el amor real consiste en mensajes, palabras bonitas, emojis y promesas cumplidas a medias. Hoy quiero invitarte a mirar más allá de esa superficie ruidosa y preguntarte, con valentía, ¿qué está ocurriendo cuando alguien con apego evitativo se aleja? ¿Es amor real lo que sientes cuando piensas que lo pierdes? ¿O es solo la adrenalina de sentirte rechazada o rechazado? Este viaje será diferente. Vamos a descender juntos a las profundidades de la psicología junguiana para entender cómo reconocer si esa distancia es un susurro de tu propia sombra o la advertencia de que tal vez no es el amor que necesitas. A lo largo de los años, tanto hombres como mujeres se aferran a querer disfrazar el apego de una conexión real. Se aferran a un like, a un mensaje tardío y a una mirada esquiva, interpretando señales incoherentes como poesía amorosa. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que muchas veces confundimos distancia emocional con misterio romántico? El concepto de apego evitativo no es un invento moderno, es una manifestación profunda de miedos no resueltos. En este video exploraremos esas raíces ocultas y te ayudaré a discernir entre un amor auténtico y una relación que solo alimenta tu ansiedad. No es una tarea fácil, pero la claridad que obtendrás cambiará tu manera de relacionarte, porque no se trata de culpar al otro, sino de escuchar qué parte de ti está buscando completarse. Carl Jung escribió que todo lo que no enfrentamos en nuestro interior se proyecta como destino. Cuando alguien con apego evitativo parece huir, la tentación es pensar que algo hiciste mal o que necesitas esforzarte más para retenerlo. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que ambos están atrapados en un juego de sombras. Tú puedes estar persiguiendo la idea del amor idealizado que te enseñaron de niña o niño, mientras la otra persona se aleja porque tu intensidad le recuerda su propia incapacidad de sostener el amor real, incluso cuando existen sentimientos reales. Al comprender esto, abrimos la posibilidad de una sanación profunda, tanto si la relación se salva como si decides soltarla. ¿Recuerda alguna vez que terminaste agotada después de insistir en hablar con alguien que necesitaba espacio? Esa necesidad de tener la última palabra, de aclarar lo que te duele, puede nacer de un miedo ancestral a quedar fuera del círculo del amor. Para quien tiene apego ansioso, el silencio en una situación insoportable. Pero para quien es evitativo, el silencio es un refugio donde respira y reordena sus sentimientos. En este contraste se esconde la clave para diferenciar si lo que experimentas es amor o ansiedad disfrazada. Cuando tu bienestar depende de la respuesta del otro, tu corazón no está amando, está pidiendo oxígeno. A lo largo de esta exploración, vas a descubrir prácticas concretas para devolverle el aire a tu alma. Imagínate que estás frente a un espejo que no devuelve tu rostro, sino tus heridas escondidas. Cada vez que le reclamas a un evitativo que te preste atención, puede que en realidad estés reclamándote a ti misma ese cuidado. Jung llamaba a ese proceso retirar la proyección, que significa reconocer que el otro no tiene por qué sostener el peso de tus anhelos y de tu historia. Este video te mostrará cómo identificar las pequeñas escenas donde confundes su distancia con un desafío romántico y cómo regresar esa energía a ti. Hay una lección liberadora en aceptar que tu paz no cabe en el bolsillo de nadie. Es tu derecho y tu responsabilidad cuidarla. Sé que es difícil resistir la tentación de mandar un mensaje más o revisar por enésima vez su última conexión. Pero pregúntate, ¿qué pasaría si en lugar de eso decides sentir tu propia incomodidad y explorarla? Esta travesía no busca que te vuelvas de piedra, sino que descubras
que tienes una vida, sueños y pasiones más allá de cualquier vínculo. Los conceptos junguianos de sombra, proyección e individuación no son teorías lejanas, sino herramientas para recuperar tu poder interno. Al final de nuestro recorrido, te ofreceré una estrategia práctica y profunda para reconocer si tu relación está basada en amor auténtico o en una distancia disfrazada de romance. No será un consejo superficial, sino una invitación a mirarte con honestidad y a elegir desde tu mejor versión. Además, si esta conversación te está resonando, te invito a darle like y suscribirte. Compartimos contenido cada día para que te sientas acompañado en tu proceso. La brújula que hoy encendemos no solo ilumina tus vínculos, sino también tus rincones internos más olvidados. Quédate conmigo hasta el final. Te prometo que saldrás con una claridad que no esperabas y puede ser la brújula que guíe tu camino hacia relaciones más sanas. La idea de que el amor puede ser libre y profundo a la vez desafía nuestras creencias más arraigadas. Creemos que la intensidad es sinónimo de pasión, que los celos son prueba de entrega y que si el otro se aleja, significa que debemos buscarlo más. La psicología analítica nos dice lo contrario. En la distancia hay un mensaje que invita a comprendernos. Este video es un puente entre tu corazón y tu mente. Vamos a cruzarlo despacio, sin culpas, con compasión y coraje. Si te quedas hasta el final, descubrirás una forma de amar que no depende de perseguir a nadie ni de huir de tu propia sombra. Las raíces del apego evitativo no se forman de la noche a la mañana. Nacen en experiencias tempranas donde el contacto se sintió como peligro o donde la cercanía fue sinónimo de invasión. Hablaremos de la sombra personal, ese conjunto de aspectos que escondemos porque nos parecen inaceptables, y de cómo esas partes negadas influyen en nuestras relaciones. También veremos cómo puedes comenzar a distinguir entre un vínculo que te invita a crecer y una dinámica que solo repite una herida. En la infancia, un gesto de desaprobación o un silencio prolongado pueden traducirse en una lección profunda. No eres seguro cuando te acercas. La persona con apego evitativo aprendió, quizás sin palabras, que mostrar sus emociones lo ponía en riesgo. En la vida adulta, este aprendizaje no desaparece, simplemente cambia de escenario. Puede convertirse en un patrón de relaciones superficiales, en un rechazo a la vulnerabilidad o en una necesidad constante de demostrar autonomía. Para quien lo observa desde afuera, parece frialdad. Para quien lo vive desde dentro, es un mecanismo de supervivencia. Comprender esto nos permite dejar de tomarlo como un ataque personal y empezar a verlo como un reflejo de una historia que no conoces. A veces confundimos independencia con desapego y desapego con madurez. Un evitativo puede parecer autosuficiente, dedicado a sus proyectos, con un círculo de amigos amplio y hobbies que lo llenan. Pero ese brillo se opaca cuando alguien se acerca demasiado. La libertad se convierte en una muralla. ¿Cómo distinguir entre una sana necesidad de espacio y el miedo a ser visto? Observa si la distancia viene acompañada de honestidad emocional o de un silencio insoportable. El amor real incluye la capacidad de comunicar los límites con cariño, mientras que la distancia emocional suele manifestarse en respuestas evasivas, excusas repetitivas o ironías que confunden. La sombra, en términos junguianos, es todo aquello que hemos reprimido porque no encajaba con la imagen que queríamos dar. En el apego evitativo, esa sombra puede contener la necesidad de cercanía, el deseo de ser cuidada o la vulnerabilidad que en algún momento fue ridiculizada.
Cuando ese contenido oculto aparece en la relación, suele ser incómodo y se proyecta sobre la pareja. Quien evita sentirá que el otro es exigente y demandante, cuando en realidad está viendo reflejado su propio miedo a necesitar. Comprender la sombra propia no solo nos humaniza, sino que nos da herramientas para reconocer si la distancia que sentimos es del otro o si es la nuestra disfrazada. Cuando comienzas a retirar tus proyecciones, algo dentro se reorganiza. Empiezas a cuestionar la narrativa de que si él o ella no me responde, es porque no me ama. Tal vez no responde porque está luchando con sus propios fantasmas, o tal vez porque no sabe amar de otra manera. En cualquier caso, mover el foco de la interpretación al autoanálisis te permite recuperar tu poder. En vez de preguntarte qué tiene esa persona que no te llama, te preguntas qué parte de ti se siente insegura sin su mensaje. En ese momento, la distancia ya no se siente como un abismo, sino como un espacio donde puedes crecer y fortalecer tu sentido de identidad. La individuación, otro concepto central en Jung, es el proceso de convertirse en quien realmente eres, integrando tus luces y tus sombras. En el contexto del apego, significa reconocer que no eres solo el ansioso que persigue ni el evitativo que huye. Eres un ser complejo, con múltiples facetas. Cuando te identificas únicamente con la herida, reaccionas desde ella. Pero cuando reconoces tu totalidad, respondes con más claridad. Puedes mirar al evitativo con empatía, sabiendo que su distancia no define tu valor. También puedes establecer límites que protejan tu paz, porque entiendes que amar no debe significar sacrificarte ni apagar tu esencia. Hay una diferencia enorme entre necesitar y amar. Necesitar surge del vacío. Amar surge de la abundancia. Cuando persigues a alguien que se aleja, es probable que estés actuando desde una necesidad no satisfecha. Crees que si esa persona regresa, te sentirás completa, cuando en realidad solo estás posponiendo una conversación contigo misma. Esto no quiere decir que debas resignarte a estar sola o que no merezcas una pareja. Significa que la calidad de tu relación dependerá de la calidad de tu relación contigo. La psicología junguiana nos recuerda que la verdadera unión solo es posible entre dos seres que han recorrido su propio camino interior y no esperan que el otro les resuelva la vida. El cuerpo también habla en este proceso. Sientes opresión en el pecho cuando no te responde, o alivio cuando ves su nombre en la pantalla. Esa montaña rusa emocional es adictiva, pero no necesariamente saludable. La distancia se vuelve un estímulo que activa tu sistema nervioso como una alarma. ¿Es esa adrenalina amor? Muchas veces es solo estrés. Reconocerlo te da la posibilidad de empezar a regular tu sistema con prácticas como la respiración consciente, la meditación o el movimiento corporal. No para ignorar tus emociones, sino para escucharlas con calma y darles espacio, recordando que la intensidad no es sinónimo de autenticidad. Por más independiente que sea, la persona evitativa también tiene un corazón que anhela conexión. El problema es que le cuesta admitirlo. Puede ser que haya crecido en un ambiente donde expresar sentimientos era motivo de vergüenza o debilidad. Así, aprendió a esconder su deseo de amor detrás de una máscara de autosuficiencia. Cuando te acercas demasiado, siente que su identidad se disuelve, no porque te desprecie, sino porque no sabe cómo ser él mismo estando tan cerca de alguien. Aquí es donde comprender su historia se vuelve crucial para no confundir su miedo con falta de amor. Recuerda que es posible que esté aprendiendo a amar mientras tú aprendes a no perseguir. Puede sonar paradójico,
Pero uno de los actos más amorosos que puedes hacer por un evitativo es permitirle su distancia sin interpretarla como un juicio hacia ti. Eso no significa aceptar maltrato ni ausencia injustificada, sino reconocer que a veces necesita espacio para procesar emociones que no sabe cómo nombrar. Al mismo tiempo, tú necesitas honrar tus necesidades de comunicación y conexión. Esta danza solo funciona si ambos están dispuestos a mirar hacia adentro y a responsabilizarse de sus propias sombras. Para quienes buscan respuestas fáciles, este camino puede parecer demasiado introspectivo, pero créeme, vale la pena. Cuando dejas de correr detrás de alguien, recuperas energía para nutrir tus pasiones, tus amistades y tu relación contigo. La distancia ya no es un entorno insoportable, sino un lienzo en blanco donde puedes pintar tu propia vida. Cada acción que tomas desde este lugar te acerca más a reconocer si esa relación tiene bases sólidas o si solo está sostenida por la tensión de tus miedos. A medida que integras estos conceptos, algo maravilloso sucede. Te transformas en un refugio seguro para ti misma y, paradójicamente, eso resulta atractivamente liberador para quienes son evitativos. Ya no sienten la presión de llenar un vacío ajeno, perciben en ti una serenidad que no les amenaza, sino que les invita a explorar su propia profundidad. El amor real aparece cuando dos personas eligen encontrarse desde su plenitud, no desde su carencia. Y si alguien decide irse porque ya no puede proyectar en ti sus sombras, entonces sabrás que era distancia disfrazada de romance. Lucía, una mujer de 29 años de Lima, trabajaba en marketing digital y siempre soñó con un amor de película. Cuando conoció a Daniel, un fotógrafo independiente que se definía como espíritu libre, sintió que había encontrado a su alma gemela. Él era atento y creativo, pero cada vez que la conversación se volvía profunda, desaparecía por días. Lucía interpretaba ese silencio como misterio, como si la relación estuviera destinada a ser una historia épica de reencuentros. Sus amigas le advertían que tal vez no era amor, pero ella insistía en que así aman los artistas, sin darse cuenta de que la distancia de Daniel la estaba consumiendo. Con el tiempo, la intermitencia empezó a pasar factura. Lucía se sorprendió revisando compulsivamente las redes sociales de Daniel, buscando pistas sobre su paradero. Cuando finalmente lograba hablar con él cambiaba de tema o soltaba frases filosóficas para evitar comprometerse. Ella se culpaba por ser demasiado demandante y trataba de mostrarse más relajada, pero por dentro hervía. La relación se convirtió en un ciclo de euforia y angustia. Cada silencio prolongado era un terremoto emocional. Lucía confundía el vértigo con pasión, convencida de que la intensidad era la prueba de que era un amor que lo vale. Un día, durante una charla con una terapeuta, Lucía escuchó por primera vez sobre el apego evitativo y la proyección. De repente, las piezas encajaron. Entendió que Daniel no era un bohemio incomprendido, sino alguien que temía al amor. También comprendió que su necesidad de estar pendiente de él tenía raíces en su propia historia de abandono. La terapeuta le explicó la importancia de retirar la proyección y de cuidar su paz interior. Lucía comenzó a practicar meditación, a escribir en un diario y a fortalecer sus vínculos con amistades y familiares. Descubrirse a sí misma se volvió más fascinante que descifrar los silencios de Daniel. A medida que Lucía recuperaba su centro, dejó de enviar mensajes interminables exigiendo respuestas. Cuando él se alejaba, ella ya no llenaba el vacío con fantasías,
Lo llenaba con actividades que la nutrían. Se inscribió en un curso de pintura, retomó el contacto con su familia y descubrió que la soledad no era un espacio insoportable, sino un espacio para crear. Este cambio sorprendió a Daniel. Cuando volvió con sus fotos y sus excusas, encontró a una Lucía diferente, serena y alegre. La dinámica cambió. Él comenzó a buscarla más y a hablar de manera más abierta, pero ella ya no aceptaba encuentros a medias. El resultado fue liberador. Lucía comprendió que lo que sentía por Daniel no era amor real, era un eco de su propia historia. Reconocerlo no fue sinónimo de resentimiento, sino de gratitud por la lección aprendida. Decidió dejar la relación con cariño, deseándole lo mejor, mientras continuaba su proceso de individuación. Su vida se llenó de proyectos y personas que la apoyaban. Cuando más adelante conoció a alguien dispuesto a construir un vínculo sano, supo reconocer la diferencia entre la distancia emocional y el respeto mutuo. Su experiencia con Daniel no fue una pérdida, sino un portal hacia su propio autodescubrimiento. Seguir persiguiendo a quien se aleja es como hablarle a un espejo oscuro esperando que devuelva luz. Muchas veces, lo que nos desespera del otro es un reflejo de lo que no hemos querido ver en nosotros. Cuando gritas, "No me abandones", quizá tu alma te está pidiendo que no te abandones a ti misma. Este descubrimiento es incómodo pero invaluable. Vamos a profundizar en cómo la persecución alimenta la huida, cómo confundir intensidad con amor nos pierde y cómo aprender a convertirnos en luna, reflejando con calma en lugar de brillar hasta quemar. Al comprender el espejo, descubrirás herramientas para dejar de sobrepensar y empezar a responder. Jung decía que rechazamos en los demás aquello que no aceptamos en nosotros. Este principio se manifiesta cuando nos irrita la frialdad de un evitativo. ¿Por qué te enoja tanto su distancia? Tal vez porque no te permites tomar distancia de tus propias emociones. Te sientes culpable cuando necesitas descanso, o porque siempre te dijeron que amar era estar disponible 24/7. En el espejo del evitativo, ves la parte de ti que desea hacer una pausa. Esta conciencia transforma el enojo en autoconocimiento. En vez de tomar sus silencios como afrenta, los tomas como invitación a escucharte. La dinámica de persecución-huida es un juego de fuerzas. Cada vez que insistes, la persona evitativa siente más presión y más necesidad de escapar. Es una ley casi física. A mayor presión, mayor resistencia. Desde tu lado, esa huida alimenta tu ansiedad y te impulsa a perseguir aún más. Es un circuito cerrado que mantiene la distancia en vez de reducirla. Confundir este ciclo con una prueba de amor solo añade sufrimiento. El amor real no necesita demostrarse en carrera de persecuciones. Se evidencia en la capacidad de cada uno de sostenerse y encontrarse desde la tranquilidad. La intensidad suele confundirse con pasión. Las películas nos enseñan que el amor es gritar bajo la lluvia o correr por un aeropuerto. Pero en la vida real, esa adrenalina puede ser síntoma de trauma no resuelto. La calma, en cambio, puede parecer aburrida, pero es el terreno fértil donde crece el amor auténtico. Identificar esta diferencia es crucial para saber si lo que sientes es amor o solo una montaña rusa que te mantiene distraída de tu propio proceso interno. Al permitirse experimentar la quietud, se hace espacio para relaciones más profundas y menos dramáticas. Imagina empujar una puerta que abre hacia ti. Cuanto más la empujas, más te cierras el camino. Del mismo modo,
Perseguir a alguien que necesita espacio es contraproducente. No porque esté mal querer cercanía, sino porque la forma en que buscas satisfacer esa necesidad afecta la respuesta del otro. Cuando te das cuenta de que insistir puede hacerte retroceder, aprendes a soltar el pomo y a permitir que la puerta se mueva en la dirección correcta. Esta acción simboliza el cambio interno de dejar de empujar y empezar a observar. El espejo oscuro es una metáfora poderosa para entender cómo la persona evitativa refleja tu ansiedad. No reacciona tanto a tus palabras como a la energía con que las dices. Si sientes que te desesperas, si no recibes respuesta, él o ella percibe ese desespero y se protege alejándose más. No porque no le importes, sino porque su sistema nervioso se activa ante la presión. Al reconocer que tu energía es la que alimenta su reacción, te enfocas en serenarte. No se trata de fingir tranquilidad, se trata de realmente cultivar una paz interna que se refleje en tus acciones. Convertirte en luna significa dejar de brillar de manera tan intensa que encegueces a quien quieres alcanzar. La luna no emite luz propia, refleja la luz del sol de forma suave. Ser luna en la relación con un evitativo no implica convertirte en alguien indiferente o resentido, sino en alguien que devuelve el silencio con serenidad. En lugar de llenar el chat con reclamos, respondes con calma o incluso decides no responder de inmediato. Esto no es un juego de poder, sino un acto de respeto hacia ti y hacia el otro. Así, le devuelves a la persona la oportunidad de sentir tu ausencia y de hacerse cargo de lo que siente. A veces, cuando las personas escuchan sobre espacio o contacto cero, lo adoptan como una estrategia de control. Si no me contestas, yo tampoco. Esto no cambia la energía, solo la disfraza. La calma soberana de la que hablaba Jung tiene que nacer de la convicción de que mereces paz. Si bloqueas o ignoras por enojo, la tensión sigue ahí y la otra persona la percibirá. Si, en cambio, te retiras para cuidar de ti, la energía se transforma. La diferencia es sutil, pero crucial. El hambre emocional es real. Cuando le das a alguien todo el tiempo, atenciones y perdones inmediatos, robas la oportunidad de que extrañe tu presencia, no porque quieras hacerlo sufrir, sino porque sentir tu ausencia le permite reconocer su propia necesidad de conexión. Esto es especialmente cierto con los evitativos, que están acostumbrados a que los persigan. Cuando dejas de limpiar el silencio con tus mensajes, ellos sienten por primera vez el desorden de su soledad. Esa incomodidad puede ser el inicio de su propia transformación, si están dispuestos a asumirla. No te equivoques. Esto no es controlar, es reequilibrar. Controlar sería fingir desinterés para obtener una reacción. Reequilibrar es genuinamente enfocarte en tu vida y dejar de perseguir. La diferencia radica en tu intención. Pregúntate siempre desde dónde actúas. Si actúas por miedo, seguirás repitiendo patrones. Si actúas por amor a ti, la energía cambia y con ella, la dinámica de la relación. Este enfoque es más profundo que cualquier reto de no le escribas por 30 días, porque se trata de una transformación auténtica. Aceptar que no puedes controlar los sentimientos del otro es liberador. Nos enseñaron a creer que podemos ser lo suficientemente buenos, divertidos o comprensivos para que alguien se quede. Pero las personas no se quedan solo por lo que haces. Se quedan porque eligen hacerlo, porque encuentran en la relación un espacio que resuena con su propia alma. Cuando su elección es alejarse, no lo tomes como una señal de tu insuficiencia. Tómalo como una señal
de que quizá tus caminos no están alineados en este momento. Así, dejas de confundir la distancia con un desafío y empiezas a verla como una respuesta que no te pertenece cambiar. La quietud puede ser incómoda al principio. Si estás acostumbrada a la persecución, quedarte en silencio se siente como abandonarte, pero no lo es. Es darte tiempo para sentir tu propia compañía, para escuchar tus pensamientos sin prisa, para dejar de depender de la validación externa. Esta práctica fortalece tu autoestima y te prepara para relaciones más equilibradas. Además, te enseña a ser paciente, a comprender que no todas las respuestas llegan de inmediato y que la vida está llena de matices que vale la pena explorar sin prisa. Convertirte en luna también implica reflejar tus necesidades con honestidad. No se trata de desaparecer y esperar que el otro adivine lo que sientes. Se trata de comunicar tus límites con calma y luego darte el espacio que necesitas si esos límites no son respetados. Decir, necesito que respetes mis tiempos o esto me hace sentir insegura es un acto de valentía. Pero hacerlo sin drama ni ultimátums le quita a la conversación la carga de presión y la convierte en una invitación al diálogo. Recordarás momentos en los que fuiste sol para todos y terminaste agotada. Dar sin medida puede dejarte vacía. La luna te recuerda que también puedes recibir, reflejar y descansar. Al alternar entre dar y recibir, mantienes tu energía equilibrada. Esto no solo atrae a los evitativos de manera más natural, sino que también te conecta con personas que valoran esa armonía. La reciprocidad surge de manera orgánica cuando dejas de perseguir y te conviertes en un ser que irradia tranquilidad. El campo magnético entre dos personas no se compone solo de palabras, se compone de emociones, intenciones y silencios. Cuando cambias tu energía interna, modificas ese campo, dejas de emitir ondas de ansiedad y comienzas a emitir ondas de serenidad. La persona que te percibe ya no siente que está bajo ataque, siente que está siendo invitada a un espacio seguro. Este cambio puede ser el inicio de una conversación más auténtica o el final de una relación que no estaba destinada a ser. En cualquier caso, es una victoria para tu bienestar. Santiago, un arquitecto de 37 años de Bogotá, siempre se consideró un hombre independiente. Su pareja, Mariana, de 32, era cariñosa y expresiva. Al principio, Santiago se sentía atraído por su energía, pero con el tiempo comenzó a sentirse agobiado. Cada vez que Mariana quería hablar sobre el futuro o expresar sus emociones, él respondía con bromas o cambiaba de tema. Si ella insistía, Santiago se iba a correr o se enfrascaba en el trabajo. En su interior, sentía que si cedía, perdería su libertad. Mariana, por su parte, interpretaba su actitud como desamor y lo perseguía con más mensajes y reproches. El ciclo se volvió cada vez más tóxico. Santiago se desconectaba por días y Mariana lo bombardeaba con llamadas, sintiendo que si lo dejaba ir se esfumaría para siempre. Él, al ver tantos mensajes, se sentía presionado y huía aún más lejos. Las discusiones se volvieron frecuentes y ambos se encontraban exhaustos. Mariana lloraba, preguntándose qué hacía mal, y Santiago se justificaba diciendo que necesitaba espacio. Ninguno de los dos veía el patrón que repetían. Ella, la perseguidora; él, el evitativo, reflejando su miedo a ser invadido. Un amigo sugirió a Santiago leer sobre el efecto espejo y el apego. Al investigar, descubrió que las actitudes de Mariana resonaban con su propia infancia,
donde su madre era invasiva y controladora. También reconoció que su huida constante estaba alimentando la ansiedad de Mariana, creando un círculo vicioso. Decidió hablar con ella desde un lugar diferente. En lugar de evadir, le contó sobre sus miedos. Mariana también se abrió y compartió que su temor a ser abandonada venía de su padre ausente. Ambos se dieron cuenta de que estaban reaccionando a heridas viejas y no a la realidad del momento. A partir de ahí, Santiago empezó a practicar ser Luna. Cuando sentía la necesidad de huir, lo comunicaba: necesito tiempo para mí, no porque no te quiera, sino porque estoy procesando. Mariana, por su parte, aprendió a darle espacio sin tomárselo como algo personal. Empezó a enfocarse en sus propios proyectos, como un taller de cerámica, y a confiar más en su valor. La energía entre ellos cambió. Los silencios se volvieron pausas para respirar. El diálogo se volvió más sincero y menos reactivo. Santiago descubrió que podía ser libre dentro de la relación, y Mariana que podía sentirse segura sin perseguir. Con el tiempo, ambos entendieron que se amaban de verdad, pero que necesitaban nuevas herramientas para que su amor no se ahogara en la persecución y la huida. Aprendieron a escuchar sus propias necesidades y a comunicarlas con calma. Descubrieron que la distancia emocional no era sinónimo de misterio romántico, sino de heridas no sanadas. Al sanar esas heridas, la relación se volvió más ligera y auténtica. Santiago ya no sentía la necesidad de escapar y Mariana ya no se desbordaba de ansiedad. Juntos, transformaron el espejo oscuro en un espejo que reflejaba crecimiento. El movimiento hacia los opuestos es una ley natural conocida como enantiodromía. Jung la describía como la tendencia de cualquier fuerza a transformarse en su opuesto cuando se lleva al extremo. En el contexto del apego evitativo, esta ley nos enseña que después de perseguir sin descanso, la vida te invita a experimentar la libertad de soltar. Aquí descubrirás que no se trata de fingir, sino de transformarte genuinamente. Aprenderás a moverte de la demanda a la autonomía, del ruido a la tranquilidad, y a permitir que esa metamorfosis atraiga nuevas posibilidades. Permanecer en un extremo genera fatiga y estancamiento. Si llevas años siendo la persona que siempre está disponible, que siempre perdona, que siempre espera, es natural que te sientas agotada. La enantiodromía te invita a explorar la otra cara de la moneda. ¿Cómo sería tu vida si te permitieras ser misteriosa, si te dieras prioridad, si no respondieras de inmediato a cada mensaje? Este cambio no significa volverte indiferente, sino recordarte que también mereces atención. En vez de esperar que el otro te elija, te eliges a ti y permites que el otro decida si quiere compartir ese espacio. La identidad es un proceso dinámico. No eres estática. No estás condenada a ser la perseguidora o el evitativo eternamente. Puedes elegir transformarte. La enantiodromía es una invitación a experimentar la vida desde un ángulo que has evitado. Si antes tu existencia giraba en torno a otra persona, ahora puede girar en torno a tus propios intereses. Esto no te convierte en egoísta, te convierte en íntegra. Y cuando integras esta nueva versión de ti, tus relaciones cambian porque ya no gravitas alrededor de la aprobación ajena. Es crucial entender que este giro no es actuar para controlar. No consiste en fingir que estás ocupada para que te extrañen. Se trata de realmente ocupar tu tiempo con actividades y personas que te llenen. Se trata de reencontrarte con tus hobbies, de recuperar amistades que habías descuidado, de explorar nuevas facetas de tu vida.
Esta autenticidad se siente y se transmite. Cuando haces esto, la energía de persecución desaparece porque ya no estás esperando que alguien vuelva a darte valor. Estás creando valor por ti misma. El evitativo, acostumbrado a saber que siempre estás ahí, puede sentirse sorprendido. Su red de seguridad se corta, no porque lo hayas expulsado, sino porque has dejado de sostenerla sola. Esta sacudida puede provocar dos reacciones. O se distancia más, demostrando que no estaba listo para un vínculo sano, o reflexiona y decide acercarse de otra forma. En ambos casos, tú ganas porque recuperas tu energía y dejas de depender de un resultado externo. La enantiodromía te devuelve el control de tu narrativa. En este proceso, los hobbies y actividades que elijas no son adornos, son anclas. Te ayudan a conectar con aspectos de ti que habías olvidado. Tal vez te inscribes en un curso de baile, retomas la lectura, exploras la meditación o viajas con amigos. Cada experiencia te recuerda que hay un mundo más allá de esa persona. Además, al nutrirte de diferentes fuentes, dejas de depositar tanta carga emocional en un solo lugar. Tu identidad se expande y con ella tu capacidad de amar de manera más equilibrada. Vivir esta transformación no es afectar al otro, es honrarte. Cuando cambias tu rutina por miedo a perder a alguien, actúas desde la carencia. Cuando la cambias porque quieres crecer, actúas desde la abundancia. La diferencia se nota. La enantiodromía es un acto de amor propio que quizá inspire a la otra persona a hacer lo mismo. O quizá no. Lo importante es que tú ya no estás en el extremo que te agotaba. Estás navegando hacia una orilla donde respiras mejor. Es normal que surja el temor de ser olvidada. Si dejo de buscarlo, ¿acaso no me olvidará? Te preguntas. Este miedo pertenece al viejo paradigma. La verdad es que quien te ama de verdad no se olvida porque no lo persigas. Y quien te olvida solo estaba en tu vida para enseñarte una lección, no para quedarse. Confiar en esta verdad te permite soltar con más tranquilidad. Descubrirás que hay personas que se quedarán porque disfrutan de quien eres, no porque los persigas. Recuerda que tu luz es propia, no es un reflejo del interés de nadie. Cuando te conviertes en la versión opuesta de lo que siempre fuiste, te das cuenta de que siempre has tenido luz, solo que estaba encendida en un rincón que no explorabas. Te habías acostumbrado a iluminar el camino de otros y a olvidar el tuyo. Ahora, al brillar desde tu centro, atraes a quienes resuenan con esa luz y repeles a quienes no están listos para verla. La enantiodromía alienta a confiar en ese proceso natural. Convertirte en tu propio centro significa tomar decisiones basadas en lo que te hace bien, no en lo que esperas que provoque en el otro. Antes, respondías a sus silencios con ansiedad. Ahora, respondes con compasión hacia ti. Si te escribe, contestas cuando te sientes disponible, no cuando el miedo te obliga. Si propone verte, evalúas si te apetece o si tienes otros planes. Este cambio puede parecer trivial, pero es un gesto de amor propio enorme. Al priorizarte, envías el mensaje de que tu tiempo y tu energía son valiosos. El proceso también implica aceptar que la otra persona puede no cambiar. La enantiodromía no garantiza un resultado externo. Es un viaje interno que te prepara para cualquier desenlace. Si el evitativo decide no acercarse más, duele, pero ya no destruye tu autoestima. Si decide regresar, tendrá que adaptarse a tu nueva manera de ser. En ambos casos, tú te mantienes firme porque ya no estás en el extremo de la desesperación, sino en el equilibrio de la confianza en ti.
En cualquier relación, el encuentro de dos personalidades genera una reacción, como decía Jung, pero tú no puedes controlar la química del otro, solo la tuya. Si cambias los ingredientes que aportas, la reacción será distinta. Quizá se detone un nuevo patrón de amor o quizá se disuelva la relación. Lo importante es que al conocerte más, contribuyes desde un lugar más consciente. La enantiodromía es ese cambio de ingrediente que transforma la receta o revela que nunca fue la adecuada. Soltar viejas costumbres puede dar miedo, pero recuerda que lo viejo te mantenía en un ciclo que te desgastaba. La comodidad de lo conocido no siempre es buena. Atrévete a explorar la incomodidad de lo nuevo. Descubrirás que la libertad que ansías no viene de retener a alguien, sino de liberarte de expectativas que te encadenaban. La enantiodromía te invita a rendirte ante la vida con confianza, sabiendo que transformarte es parte de crecer. Al abrazar este proceso, aprenderás a confiar en que la vida trae a tu camino personas y experiencias acordes a tu nueva frecuencia. Ya no necesitarás forzar nada. Estarás abierta a recibir, pero sin aferrarte. Comprenderás que el verdadero amor no se obtiene a través del control, sino a través de la resonancia. Y esa resonancia se genera cuando vibras desde tu autenticidad y tu bienestar. Todo lo que llegue será un complemento, no un salvavidas. Teresa, una maestra jubilada de 62 años de Buenos Aires, perdió a su esposo hace 5 años. Después de un duelo intenso, decidió que quería volver a compartir su vida. Conoció a Jorge, un hombre de su edad, aficionado a la literatura y a la música. Al principio, todo fue amable, salidas al teatro, cafés interminables y risas. Teresa, acostumbrada a haber estado casada, entregó su corazón rápidamente. Jorge, sin embargo, mostraba señales de apego evitativo. Cuando la conversación se volvía personal, cambiaba de tema. Si Teresa proponía ver a la familia o planear un viaje, él posponía o inventaba excusas. Ella confundía su independencia con respeto, pensando que tal vez a su edad el amor debía ser menos intenso. Con el paso de los meses, Teresa comenzó a sentir una familiar sensación de soledad. Recordaba cómo, con su esposo, la comunicación era fluida y ahora se encontraba aguardando mensajes que tardaban en llegar. A veces, Jorge desaparecía por días sin explicación y regresaba como si nada hubiera pasado. Teresa, que creía haber superado la viudez, se encontró de nuevo en un estado de espera. Sus amigas le sugerían que hablara con él, pero cada vez que intentaba tocar el tema, Jorge desviaba la conversación o decía que no le gustaban los dramas. Teresa empezó a dudar de sus propias expectativas. En una charla con su nieta, que estudiaba psicología, Teresa escuchó la palabra enantiodromía y le resultó intrigante. Su nieta le explicó que cuando llevamos un comportamiento al extremo, la vida nos invita a explorar el opuesto. Teresa reflexionó y se dio cuenta de que siempre había sido la persona que cuidaba, que estaba disponible, que hacía planes alrededor de los demás. Decidió experimentar el opuesto. Inscribirse en clases de acuarela, un sueño de juventud. También se animó a viajar con amigas a la Patagonia, algo que Jorge siempre posponía. Al ocupar su tiempo con actividades que la llenaban, Teresa sintió un renacer. Cuando Jorge notó que Teresa no estaba siempre pendiente, se sorprendió. La llamó con más frecuencia y comenzó a hablar de planes que antes evitaba. Pero Teresa ya no dependía de su atención. Le agradeció las invitaciones, pero también le contó lo feliz que se sentía en su curso de pintura
y lo emocionada que estaba por su viaje. Jorge empezó a verla con nuevos ojos, intrigado por su alegría. Conversaron sobre su miedo al amor y él admitió que le costaba comprometerse después de un divorcio doloroso. Teresa escuchó con empatía, pero dejó claro que no estaba dispuesta a vivir en espera. El desenlace fue revelador. Teresa comprendió que podía amar a Jorge sin sacrificar su bienestar. Decidieron seguir viéndose, pero sin expectativas rígidas. Si Jorge caía en silencios prolongados, Teresa continuaba con su vida y sus pasiones. Él, al ver que la perdía cuando se alejaba demasiado, empezó a confrontar sus propios miedos y a acercarse de manera más genuina. Y si en algún momento sus caminos se separan, Teresa sabe que no será una tragedia, porque su vida está llena de colores, viajes y talleres de acuarela. Ha aprendido a diferenciar entre el amor real, que nutre y respeta, y la distancia emocional, que agota y confunde. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para transformarnos y que la enantiodromía puede ser una puerta hacia una vida más plena. El amor y el apego no solo se juegan en la superficie de los mensajes o las citas, también se desarrollan en las capas más profundas de nuestra psique. Hay fuerzas internas que influyen en la forma en que nos vinculamos. Carl Jung hablaba del ánima y el animus, los arquetipos de lo femenino y lo masculino dentro de cada uno. Cuando rechazamos nuestra propia sensibilidad o nuestra capacidad de acción, proyectamos esa parte en la pareja. Así, un hombre que niega su lado vulnerable puede buscar a alguien que lo sienta todo por él mientras se refugia en la distancia. Una mujer que rechaza su firmeza interna puede depender de la fuerza externa de un otro, mientras teme ser vista como autoritaria si pone límites. Integrar estas energías es clave para saber si estamos en un amor real o en una danza de carencias. El ánima y el animus no son etiquetas de género, sino símbolos de polaridades internas que todos tenemos. El apego evitativo a menudo se alimenta de la fuga de uno de estos aspectos. La vulnerabilidad se tilda de debilidad, la firmeza se confunde con agresividad. Entonces vivimos relaciones desequilibradas. El evitativo, por ejemplo, puede sentirse incómodo cuando la ternura se asoma porque no sabe cómo recibirla. Teme que lo haga ver menos fuerte, pero esa fortaleza rígida es justamente lo que lo distancia. Aprender a aceptar su sensibilidad, su ánima, le permite acercarse sin sentir que pierde poder. Para quien lo ama, reconocer su propio ánimo, la firmeza interna, le permite poner límites sin perder dulzura. Muchas veces elegimos parejas para completar lo que no reconocemos en nosotros mismos. Cuando nos falta contacto con la propia ternura, podemos enamorarnos de alguien que parece emocionalmente intenso. Confundimos su intensidad con nuestra carencia. Cuando nos falta dirección, admiramos su liderazgo y creemos que estar a su lado nos dará rumbo. Este es uno de los engaños más comunes del apego evitativo. Confundir nuestro anhelo de integrar polaridades internas con amor por la persona que las encarna. Al identificar qué cualidad admiramos, dejamos de proyectar y empezamos a cultivarla en nosotros, liberando al otro de tener que ser nuestro complemento. Los arquetipos del colectivo también influyen en esta dinámica. Vivimos en culturas que glorifican la autosuficiencia y la independencia como signos de éxito, especialmente para los hombres. Los hombres no lloran o solo vales si no dependes de nadie son mensajes que esconden el miedo a la vulnerabilidad. Del mismo modo, a las mujeres se les enseña que ser fuertes las aleja del amor. Estos mandatos alimentan el apego evitativo, porque convierten la conexión en una amenaza al rol cultural. Romper con ellos
no solo es un acto personal, sino también colectivo. Cuando un hombre se permite sentir y una mujer se permite liderar, ambos contribuyen a una cultura donde las relaciones pueden ser más equilibradas. Identificar las narrativas familiares también es esencial. Puede que creciste viendo a tus padres distantes, con cada uno encerrado en su mundo, y aprendiste que amar es coexistir sin mezclarse. O quizá viste que la persona que expresaba sus emociones era ridiculizada, y desde entonces enterraste tu sensibilidad. Estos patrones se repiten inconscientemente. Cuando la distancia emocional se presenta, no la reconoces como una bandera roja porque la interpretas como normal. Llevar estos guiones a la luz es el primer paso para escribir uno nuevo. No se trata de culpar a nadie, sino de comprender que ahora tienes la autoridad para elegir cómo quieres amar. El niño o niña interior también juega un papel importante. Esa parte vulnerable de nosotros, que no se sintió escuchada o cuidada, puede buscar desesperadamente atención en la adultez o evitarla para no ser herida otra vez. El evitativo a menudo tiene un niño interior que aprendió a esconderse, a volverse invisible para no molestar. Amar a alguien que se oculta puede despertar tu propio niño herido, que clama por cercanía. Sanar a este pequeño ser, con ternura, terapia o autoescritura, permite que tu adulto ame desde la plenitud y puede dar espacio a que el otro encuentre el valor de salir de su escondite sin sentirse juzgado. Aceptar tu vulnerabilidad no significa desbordarte ante cualquiera. Significa reconocer que tienes emociones, necesidades y miedos que merecen ser vistos. Muchos evitativos temen que si abren la puerta de sus sentimientos, serán tragados por un torbellino. Pero la verdad es que las emociones solo nos arrastran cuando las reprimimos. Expresarlas con calma, elegir personas seguras con quienes compartirlas y practicar la autoescucha son ejercicios de integración. Del mismo modo, quienes persiguen pueden temer que si se permiten ser firmes, se volverán fríos. Pero la firmeza no es frialdad, es un contenedor para el amor. Encontrar ese equilibrio interno evita que confundas distancia con un juego y te ayuda a reconocer cuándo hay respeto y cuándo evasión. El inconsciente dialoga con nosotros a través de sueños, impulsos creativos y sincronicidades. Si sueñas repetidamente con situaciones donde te ignoran o donde corres detrás de alguien, tu psiquis te está mostrando la dinámica que vives despierto. Si aparecen símbolos de agua calmada tras un periodo de tormenta, tal vez tu alma te invita a buscar serenidad. Llevar un diario de sueños, practicar la escritura automática o explorar el arte te acercan a tu mundo interno. De esta manera, identificas qué parte de ti busca ser reconocida y puedes integrarla sin cargarla sobre tu pareja. ¿Alguna vez has coincidido con personas que parecen repetirse en diferentes etapas de tu vida? Quizás diferentes rostros, pero la misma sensación de distancia. Jung llamaba a esto sincronicidad, la aparición de coincidencias significativas que revelan un patrón. Estas repeticiones son oportunidades de aprendizaje. Cada persona evitativa que aparece puede ser un espejo que te invita a mirar una parte de ti que no has abrazado. Al verlo así, dejas de ver a la vida como enemiga y la percibes como maestra. Te preguntas, ¿qué lección trae este encuentro y qué puedes hacer diferente esta vez para crecer? El amor real nace cuando dos personas han integrado sus propios ánima y ánimus, su niño y niña interiores, sus luces y sus sombras. Entonces, se encuentran para compartir, no para completarse. La distancia emocional, en cambio,
Aparece cuando seguimos buscando en el otro lo que no nos damos. En lugar de exigirle que nos muestre su amor de cierta manera, nos observamos con honestidad y nos damos lo que necesitamos. Así, si alguien se aleja, no nos sentimos vacíos, sino conscientes de que su ausencia no puede llenarse con nuestra propia atención. Esta claridad nos permite elegir relaciones donde ambos se honran. Los símbolos y las visualizaciones pueden ayudarte a integrar tus polaridades. El mandala, por ejemplo, representa la totalidad. Dibujar o colorear mandalas te invita a conectar con tu centro. Dedicar tiempo a visualizaciones donde abrazas tu lado sensible y tu lado firme, imaginando que se funden en un único corazón luminoso, refuerza este equilibrio. Estas prácticas parecen simples, pero recuerdan a tu inconsciente que no tienes que desechar ninguna parte de ti. Y cuando aceptas tu totalidad, ya no necesitas que alguien más la represente. Sabes cuándo el amor viene a sumar y cuándo la distancia viene a restar. Cada relación es un viaje del héroe. Al principio, hay una llamada a la aventura, el enamoramiento. Luego aparecen los desafíos, la distancia, los miedos, las proyecciones. El héroe interior, tú, debe enfrentarse a sus dragones, la inseguridad, la necesidad de control o el miedo al compromiso. Con la ayuda de mentores, como amigos, terapeutas o incluso videos como este, vas adquiriendo herramientas. Al final, regresas a tu mundo con un elixir, la sabiduría de saber amar sin perderte. Cuando ves tus relaciones como estas aventuras, cada alejamiento deja de ser un fracaso y se convierte en un capítulo de aprendizaje. Quedarse en una relación con un evitativo no siempre es la elección errónea. Puede ser un aula donde ambos aprenden, pero a veces la lección consiste en irse. Hay momentos en los que el amor propio te pide soltar, no porque no ames, sino porque ya aprendiste lo que necesitabas. Elegir tu bienestar no es egoísmo, es autenticidad. La psicología junguiana no dicta que debas salvar a nadie, ni que debas abandonarlos a la mínima dificultad. Te invita a escuchar tu alma y a actuar desde la verdad interna. Esa verdad sabrá si esa distancia es un puente para crecer o un abismo que ya no quieres cruzar. El acompañamiento terapéutico, los círculos de apoyo o los talleres de desarrollo personal pueden ser faros en este camino. No tienes que hacerlo solo. Compartir tu historia con personas que entienden tus luchas te permite sentirte visto. Además, escuchar las historias de otros abre tu perspectiva. Tal vez descubras que alguien evitativo que parecía inalcanzable también está sufriendo por su desconexión. La empatía surge y la compasión se expande. Cuando aprendes a sostenerte y a sostener a otros sin absorber sus responsabilidades, la diferencia entre amor real y distancia emocional se vuelve evidente. Nuestra cultura vende la persecución como romance. Nos muestra escenas de personas que luchan hasta el final por un amor que no les corresponde. Es hora de resignificar ese guión. Luchar por tu amor propio, por tu equilibrio interno y por relaciones respetuosas es el verdadero acto heroico. Cuando dejas de romantizar el sufrimiento, te abres a amores más dulces, donde el drama no es el protagonista. Y sí, puede ser menos cinematográfico, pero es más auténtico y reparador. Deja que las películas se queden con el drama. Tu vida merece ser una obra de arte más serena. La compasión es la columna vertebral de esta transformación. Al comprender la historia de la persona evitativa, no la conviertes en villana,
simplemente asumes que su distancia es un mecanismo que aprendió. La compasión también se extiende a ti, pues reconoces tu propio esfuerzo por sanar. Puedes amar desde lejos, si es necesario, sin resentimiento. Puedes desear el bien del otro, aunque ya no compartan camino. Esto es amor real. Desear la libertad y el crecimiento de ambos, aunque eso implique caminos distintos. La distancia emocional, en cambio, suele dejar a uno atrapado en la espera y al otro en el miedo. Al integrar tu ánima y tu ánimus, te vuelves un ser completo. Ya no dependes de que alguien llene un rol. Ves al otro como compañero y no como salvador. Esto te da la fuerza para caminar al lado de alguien que también trabaja en su completitud. La atracción cambia. Ahora llamas a personas que reconocen tus límites y que valoran tu sensibilidad y tu firmeza. El apego seguro se convierte en tu nueva normalidad. Saber esto te ayuda a diferenciar rápidamente si la distancia que percibes es saludable, un espacio que ambos necesitan, o una huida que te deja desequilibrada. Este camino no tiene final fijo. Siempre habrá nuevas sombras que integrar, nuevos arquetipos que descubrir, nuevas relaciones que te desafíen. La buena noticia es que, con cada paso, te vuelves más consciente. Aprendes a interpretar tus emociones, a escuchar tus sueños, a atender a tu niño interior, a equilibrar tu ánima y tu ánimus. Con esta base, cualquier relación se vuelve un campo de crecimiento. Y si la distancia vuelve a aparecer, sabrás que tienes las herramientas para discernir si es una fase natural o una señal de que tus caminos se separan. Esta conciencia es la mayor libertad. Carlos es un ingeniero de 45 años de Monterrey. Se divorció hace 5 años y tiene 2 hijos adolescentes. Siempre se definió como un hombre fuerte y racional. En su trabajo, dirigía equipos con eficiencia y en su casa mantenía una imagen de proveedor infalible. Cuando conoció a Elena, una diseñadora de interiores, se sintió atraído por su sensibilidad y creatividad. Ella lloraba viendo películas, abrazaba a sus amigos con entusiasmo y hablaba de sus emociones sin filtros. Carlos la admiraba y al mismo tiempo se sentía incómodo. Cada vez que Elena preguntaba cómo se sentía, él respondía con monosílabos o bromas. Creía que mostrar sus sentimientos lo haría vulnerable y que la vulnerabilidad era una debilidad. Con el tiempo, la dinámica se volvió tensa. Elena interpretaba la distancia de Carlos como falta de amor y trataba de compensarlo siendo más demostrativa. Le escribía mensajes largos explicando cuánto lo amaba y cuánto deseaba que él se abriera. Carlos, saturado por tanta emoción, se refugiaba en su trabajo y en sus hijos. Cuando Elena insistía, él explotaba o se encerraba en silencio, sintiendo que lo presionaban a ser alguien que no era. Esta danza de persecución y huida los agotó. Elena comenzó a dudar de su propia intuición y Carlos se preguntaba por qué no podía ser diferente. Ambos sufrían sin entender qué estaba ocurriendo. Un día, Carlos asistió a un taller en su empresa sobre inteligencia emocional. El facilitador habló de los arquetipos de Jung y mencionó el ánima y el ánimus. Algo resonó. Por primera vez, Carlos entendió que negar su sensibilidad no lo hacía más fuerte. Lo mantenía atrapado en un rol rígido. Decidió probar algo nuevo. Comenzó terapia, llevó un diario y prestó atención a sus sueños. Soñó con un niño llorando en un rincón. Reconoció que ese niño era él. Escribió cartas que nunca envió, contándole a su padre ausente cuánto lo había necesitado. Lloró, habló con sus hijos de sus miedos y escuchó los de ellos. Lentamente,
se permitió sentir sin juzgarse. Elena notó el cambio. Una tarde, él se acercó y le dijo: «Me cuesta mostrar lo que siento porque me enseñaron que era peligroso, pero quiero aprender». Elena, que había pensado en terminar la relación, se sorprendió y se conmovió. Empezaron a practicar conversaciones donde él expresaba una emoción y ella lo escuchaba sin exigir más. También establecieron espacios individuales para cultivar sus intereses. Carlos se apuntó a clases de pintura, algo que siempre le intrigó, y Elena retomó la yoga. La relación se equilibró. Carlos ya no veía la vulnerabilidad como enemiga de su masculinidad, sino como puente hacia el verdadero amor. Elena, al ver su esfuerzo, dejó de perseguir y se enfocó en su propio crecimiento. El final de su historia no es un cuento de hadas donde todo es perfecto. Siguen teniendo diferencias y momentos de distancia, pero ahora la distancia no se siente como un abismo, sino como una pausa. Saben que pueden regresar porque han construido un puente interno. Si algún día sus caminos se separan, lo harán con respeto, sabiendo que se ayudaron mutuamente a integrar partes de sí. Carlos ya no confunde amor con sacrificio ni silencio con fortaleza. Elena ya no confunde emoción con necesidad. Ambos han aprendido a diferenciar el amor real de la distancia emocional y a elegir lo que los nutre. Su historia muestra que, incluso después de décadas de patrones, es posible transformarse y amar de manera más consciente. Llegar hasta aquí ha sido un viaje intenso y transformador. Hemos recorrido las sombras de nuestras proyecciones, explorado el efecto espejo que magnifica nuestros miedos, abrazado la enantiodromía que nos invita a convertirnos en lo que tememos e integrado nuestras polaridades internas para volvernos seres completos. Todo esto con un propósito: ayudarte a discernir si la distancia que sientes en una relación es un juego de tu mente o una señal de que ahí no hay amor real. La estrategia práctica que prometí es un camino de autoconocimiento. Se resume en escuchar tu cuerpo, tus emociones y tus sueños, retirar la proyección y devolver la responsabilidad de llenar tus vacíos a quien corresponde, a ti. Dar espacio con serenidad, no con resentimiento, y cultivar tu propio equilibrio interno para que nadie más tenga que completarte. Espero que te lleves la certeza de que el amor no necesita perseguirse ni imponerse. El amor real se siente como paz, como un abrazo que no asfixia. La distancia emocional, en cambio, se vive como un frío que te obliga a encender fuegos que no te corresponden. Si algo de lo que escuchaste hoy resuena contigo, abre un espacio de reflexión. Pregúntate qué parte de ti está buscando ser vista, qué heridas están activando la persecución o la huida y qué pasos puedes dar para integrarlas. El viaje no termina aquí. Esto es apenas un despertar. Te invito a seguir profundizando, a buscar apoyo si lo necesitas, a ser amable contigo cuando tropieces. La psicología junguiana nos recuerda que somos complejos y que esa complejidad es hermosa. Tu experiencia puede ser la brújula que otra persona necesita. Por eso, te invito a dejar un comentario contando lo que te ha servido o las dudas que tienes. Tus palabras pueden inspirar a alguien que se sienta perdido en su propio espejo. Y si este mensaje te ha aportado claridad, compártelo con quien creas que puede beneficiarse. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo contenido que nutra tu alma. Cada día compartimos reflexiones, historias y herramientas para que no camines solo en tu proceso de autodescubrimiento. La comunidad que se forma en este espacio es un faro para muchos. Tu participación la hace más luminosa.
No importa la edad que tengas ni las relaciones que hayas vivido, siempre puedes transformarte. Si tienes 20, 30, 50 o 70 años, el camino hacia la integración interna está abierto. Nunca es demasiado tarde para sanar a tu niño interior, para abrazar tu ánima o tu ánimus, para atreverte a ser la luna cuando siempre fuiste el sol. La distancia emocional ya no necesita ser un misterio que te quite el sueño. Puede ser un indicador que te recuerda mirar adentro. Y el amor real ya no necesita esconderse detrás de juegos ni pruebas. Puede presentarse como un compañero de viaje que respeta tu ritmo y celebra tu crecimiento. Nos vemos en el próximo video.